Buenas tardes, soy el licenciado José Guadalupe Pérez Gómez, docente del CETEM Villa del Carbón. Me acompaña el profesor Sergio Alberto Martínez Herón, licenciado en Ciencias de la Educación y actualmente cursa la maestría en Docencia y Gestión en Instituciones Educativas en el Colegio de Estudios de Posgrados de la Ciudad de México. Cuenta con la experiencia frente a grupo de un año en el nivel básico de secundaria en CONAFE. La entrevista se realiza para la asignatura Análisis de la Teoría Educativa, Grupo 211G, diagonal 3N. Buenas tardes, profesor. Vamos a comenzar la pequeña entrevista. Desde su punto de vista, ¿cómo surgió la educación? A través de la historia. La educación surgió en el planeta desde la aparición de los primeros seres humanos, de la siguiente manera. En primera, para asegurar la especie en el planeta. En segunda, la transmisión de los usos y costumbres de los padres a los hijos, de los adultos a los jóvenes, de generación en generación. De esta manera se crearon pequeñas poblaciones que después, en el pasar de los tiempos, se crearon las grandes civilizaciones, así hasta llegar al tiempo de la educación de los griegos. De esta manera, fue en el tiempo de la Ilustración cuando la educación dejó de ser un ámbito para un solo grupo de personas para convertirse en un objeto para todo el público en general. Digamos que la educación fue evolucionando a través del tiempo, lo cual fue adaptándose a su escritura para transmitir el conocimiento, como dice, de generación en generación, y se fue adaptando como necesidad ante la sociedad. Así es. Continuamos, profesor. ¿Cuál fue el impacto educativo que se presentó con la estandarización del aprendizaje? Desde su punto de vista, ¿qué propone como alternativa al respecto? La educación como tal se vino desarrollando en las instituciones educativas ya como tal, con forma y fondo. Desafortunadamente tuvimos un pequeño tropiezo al experimentar ponerle un número a la capacidad de los conocimientos de cada una de las personas en sí. De esta forma olvidamos que uno de los principios pedagógicos más importantes, que es respetar el nivel de conocimiento de cada persona, se vio afectado de manera de que o estás en el nivel o estás fuera de, y de esta forma la educación se fue convirtiendo de una forma en un límite para las personas. Es decir, que si al alumno le asentamos un número, lo matriculamos o lo etiquetamos, y eso le va causando el daño dependiendo del nivel educativo que está, que a veces le ayuda más decirle lo lograste que a veces etiquetarlo con un número, nada más, les hace más daño. Desafortunadamente sí, profesor, porque podemos comparar el nivel y la velocidad de aprendizaje de cada persona, pero lo que en ocasiones no entendemos es el contexto en que cada uno de los alumnos se desarrolla. Y nosotros como profesores llegamos a nuestras aulas y decimos, ok alumnos, el día de hoy vamos a realizar este trabajo y esto es lo que yo espero. Este es su aprendizaje esperado, esto es lo que a mí me interesa, sin saber que alguno de nuestros alumnos tiene situaciones familiares desfavorables, del trabajo, de la familia, que lo llevó a tener un conocimiento quizá no el mismo de una persona que se encontraba en un nivel óptimo de sus sentimientos y emociones, y de esta forma este pequeño alumno puede quedar en un rezago al nosotros tomar un estándar y marcarlo con un número. Es decir, que cuando vamos a aperturar de la clase, debemos de llegar con algo de motivación antes de iniciar la clase para ver el estado de ánimo y así motivar al alumno y dar el aprendizaje esperado que se desea en la clase antes de etiquetarlos con un número. Por supuesto, profesor. También, desde mi punto de vista, le comparto, basado en mi experiencia que tuve, debemos motivar la educación intrínseca, es decir,
¿Qué es lo que el alumno está interesado a aprender el día de hoy? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué es lo que a él le gustaría aprender? Desde ese punto de vista, nosotros como docentes podemos entrar a decir, ok, estas son tus inquietudes, pues lo vamos a manejar a nuestro ámbito que estamos trabajando en el salón de clase. ¿Para qué? Para que el chico se sienta a gusto, para que le nazca la ilusión por aprender, por investigar, por nutrirse dentro de su propio ser, profesor. Es decir, que creemos un ambiente de confianza para que el alumno no se sienta limitado como yo soy el profesor, usted es el alumno, y pues ninguno de los dos crea ese ambiente de confianza, de cordialidad, de mucho respeto, confianza, y el alumno a veces se ve afectado tan solo por el simple hecho de decir, me toca con el profesor X, y pues la verdad no me siento con la confianza para preguntarle mis dudas. Así es, profesor. Continuamos con la siguiente, profesor. En la actualidad, ¿cuál de los pilares de la educación cree que debe tener un mayor reforzamiento? Yo digo que debemos ponerle énfasis en el aprender a ser. ¿Por qué? Como lo decía el maestro Comenius en su libro Didáctica Magna, hay que darle al alumno a que no solamente se dedique a ser una máquina de perfección en conocimientos adquiridos, conocimientos cognitivos, sino también hay que hacer desde su interior de su alma, se enseñe a diferenciar las virtudes de las cosas negativas que pueden desfavorecer a un hombre. Si nosotros como profesores comenzamos a enseñarle a nuestros alumnos a vean cuál es la esencia de nuestro ser para poder apoyar a otras personas y compartir buenas experiencias, compartir sentimientos positivos, sin duda alguna que todos nuestros educandos el día de mañana serán seres honestos y importantes para la sociedad. Pero si nos olvidamos del aprender a ser, nuestros seres solamente se van a dedicar a ser maquinitas que van a salir a trabajar al mundo de mañana para ganar y se han de olvidar de sí mismos. Es decir, que creemos una persona que sea capaz de reproducir el conocimiento y las técnicas hacia otra y demos una mejor persona en el sentido de pensar. Por supuesto, profesor. Nos referimos directamente a que las virtudes y los valores éticos se han ido quedando a un lado. Las ciencias sociales han sido rebasadas por los conocimientos cuantitativos, dejando a un lado la esencia de las personas. Entonces nuestra obligación como docentes, profesores, será invitar siempre al alumno que se cultive, que crezcan los valores, que crezcan las virtudes, para que el día de mañana sea una persona atractiva para la sociedad. Ok, profesor, continuamos. ¿Cuál es la importancia de los padres de familia en el sistema educativo que se vive en México el día de hoy? Desafortunadamente vivimos en una sociedad, en un mundo donde tenemos este virus llamado COVID-19 y la importancia de los padres de familia marcará a las generaciones que en este momento estamos viviendo cursando en un aula a cualquier nivel educativo. Como tal, pocos padres de familia tienen una preparación profesional para poder realizar el trabajo de un docente en su casa propia. ¿Y qué ha pasado con nuestros chicos? ¿Qué ha pasado con nuestros niños? Los padres de familia van e intentan que los alumnos hagan las tareas. Cuando desafortunadamente nuestros chiquillos tienen una duda, los padres de familia se ven rebasados al no poder apoyar al chico en resolver esa duda. ¿Y qué es lo que ocurre? Recurren a los medios de comunicación. Desafortunadamente, ni aún así, jamás un medio de comunicación va a sustituir el importante trabajo del docente. ¿Y qué pasa cuando un padre de familia no entiende? En ocasiones tiende a reprimir al chico. En ocasiones este chico, de tan reprimido que es, deja de pensar en
¿qué es lo que voy a estudiar mañana? Quiero seguir aprendiendo. Su cabeza desafortunadamente se cierra el proceso de pensamiento. Deja de pensar, deja de imaginar, deja de creer y de esta forma los trabajos en casa se han convertido en una gran cadena que deben de cargar los alumnos, cuando el padre de familia es quien debe tomar la iniciativa en decir, ok hijo, vamos a investigar, no le entendemos, vamos a compartir con el profesor, vamos a compartir con otros compañeros, vamos a investigar. Es decir, que el padre debe ser el motivador, él que busque la fuente de información ante las dudas. Y si él no tiene los conocimientos o las adquisiciones, digamos, tecnológicas que ahorita se están necesitando, podemos auxiliarnos de nuestra familia para empezar a hacer ese motorcito que vaya resolviendo las dudas poco a poco. Por supuesto, profesor, pero desafortunadamente a los padres de familia de la actualidad se les puede clasificar en dos tipos, en los padres autoritarios y en los padres con autoridad. Tristemente, nuestros padres autoritarios lo único que le interesa es decir, envía tus evidencias al profesor que te las revise y lo vas a hacer bajo estos criterios, de esta forma, y lo único que hacen es poner, controlar, dirigir y encaminar de una manera severa al alumno. Mas sin en cambio, los padres con autoridad que se preocupan por el aprendizaje de sus alumnos sin dejar jamás el respeto y la esencia del ser de una familia, ellos buscan una alternativa diferente para que los alumnos en todos sus niveles tengan un mayor conocimiento. Continuamos, profesor. ¿Cuáles son las dimensiones más importantes que abarca el fenómeno educativo? Hablar del fenómeno educativo es hablar que algo está pasando, y educativo es que algo está pasando en la educación. Esta pregunta es una de las más importantes que he escuchado en mi pasar en esta existencia, profesor, debido a que existen varias situaciones que han ido cambiando en la historia hasta nuestros días de hoy. El día de hoy nos vemos rebasados por la enfermedad llamada COVID-19, pero ¿por qué no le echamos un vistazo a todas estas situaciones que afectan directamente a la situación educativa? En primera, ¿quiénes son los responsables de llevar a cabo el proceso educativo? Padres de familia, alumnos y el profesor. Estas tres personitas juntas deben caminar de la mano buscando el mismo objetivo, que es sacar adelante y llenar de conocimientos a una persona que está en sus manos. Otra, ¿cuáles son las formas de la comunicación que nos vamos a desempeñar con nuestros alumnos? ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el receptor? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué vehículos y herramientas vamos a utilizar para que todo este conocimiento pueda adquirirlo una persona? Ahora, también vamos a ver algunas de las teorías pedagógicas y algunas situaciones que podemos utilizar. En los tiempos se habla mucho de los aprendizajes, el modelo de las competencias, es decir, las capacidades, habilidades, destrezas y aptitudes que se requieren para que una persona tenga los aprendizajes esperados y cumpla con las expectativas de los planes y programas de estudio que marcan en la actualidad. Otra de las dimensiones importantes es ¿en qué situación estamos sustentados? ¿Cuál es el presupuesto del Producto Interno Bruto del país que se destina para la educación? Desafortunadamente en México, profesor, es mucho menos del 5%. Los profesores, docentes, directivos y administrativos juegan un papel verdaderamente importante porque es muy poco el presupuesto que se les brinda para tener educación de calidad. Y aún así, yo sé que mis compañeros en cualquiera uno de sus lugares donde estén dan el máximo de sí mismos. Es decir, que el gobierno debe de invertir en la educación, pero como pilar debe ser fundamental lo que son los consejos técnicos en las escuelas, ya que desde ahí verdaderamente nutren al sistema educativo, como lo dice el alumno, el padre de familia y el maestro.
siempre van caminando de la mano y eso va llevando el desarrollo de nuevas estrategias de aprendizaje. Sé que los docentes dan o damos más de lo que a veces recibimos. A veces buscamos el conocimiento, generamos las estrategias, los medios y a veces nos quedamos cortos porque no nos alcanza. ¿Por qué? Porque ahorita en la pandemia, pues muchas familias piensan en comer. Desgraciadamente, la educación pasa a segundo término. Vivimos en un mundo globalizado, profesor, en el cual debemos estar en una forma cuantitativa, llenando los estándares que se nos piden. Y para esto me viene a la mente las teorías, algunas de las teorías educativas, la teoría del capital humano. Nos hemos convertido en un mundo capitalista, pero nosotros como profesores y en general nuestro gobierno se ha dedicado a invertir para la educación de las personas. Entre más capital, entre más inversión al capital humano, entre más inversión a la educación que reciben nuestros chicos, el día de mañana esto se va a ver reflejado en una situación positiva para nuestra economía. No así algunas otras teorías pedagógicas, como también podemos hablar de la teoría de las competencias, aprendizaje basado en las competencias, es decir, todas estas habilidades y destrezas que el mundo de afuera nos exige a nuestros alumnos, todas esas capacidades, todas esas destrezas que ellos hayan adquirido en el pasar por las instituciones educativas. ¿Para qué? Para que el día de mañana puedan satisfacer las necesidades que el mundo actual así lo exige. Ahora, hablar de las competencias es meternos en un mundo interminable. Quizá las habilidades, las destrezas, las actitudes y aptitudes que existían hace algunos años son diferentes a las competencias que se requieren el día de hoy. Con el pasar del tiempo, las competencias van cambiando y con el pasar del tiempo, nosotros como docentes debemos ser capaces de ir manipulando todas estas habilidades para siempre estar al día en las situaciones que se requieran para nuestros alumnos y para nuestra formación académica profesional. Ok, continuamos, profesor. ¿Cuál es la importancia de los profesores y las tecnologías en este tiempo de contingencia mundial? Al realizar esta pregunta, profesor, me viene a la mente los dos tipos de educación, la educación centralizada y la educación descentralizada. Yo admiro a todos los profesores que desde su espacio utilizan las tecnologías que el día de hoy existen, que están a nuestras manos, para poder brindar a cada uno de sus alumnos mediante el internet, mediante el correo electrónico, mediante el teléfono celular, vía WhatsApp, todas estas situaciones que mantienen ligados directamente a los profesores con los alumnos, con los padres de familia también. Afortunadamente, una gran parte de la población de México tiene el acceso. Es muy importante los medios de comunicación, pero la otra cara de la moneda es qué es el papel tan importante de un profesor que en su comunidad, que en su lugar de trabajo, no existe como tal la tecnología. Desafortunadamente en México existen muchos lugares donde los alumnos y los padres de familia no tienen acceso a las redes sociales, no tienen acceso al internet. El maestro sale directamente a buscar a sus alumnos para llevarles la educación mediante sus libros, situaciones semipresenciales. Esta es la parte donde yo admiro al Consejo Nacional del Fomento Educativo, el CONAFE, porque los maestros y sus líderes educativos en formación salen a realizar este excelente trabajo, dejando casa, familia, trabajo, para realizar uno de los trabajos más importantes y más hermosos del mundo, que es llevar la educación hasta el fin y hasta la esquina más recóndita de nuestro país. De esta manera, todas estas personas las valoro desde un punto de vista especial, porque yo también formé parte de este proceso de trabajo.
pues reconocerles esa noble labor. Como dice, abandonan casa, familia, para ir a dar una pequeña rayo de luz en lo más recóndito, en cualquier lugar de nuestro México. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en la actualidad en el ámbito educativo? Afortunadamente los medios de comunicación se tomaron de la mano con la Secretaría de Educación Pública para que de esta manera en la actualidad la educación pueda llegar un poco más a una población de mayor número. Quizá no todas las personas tengan acceso a internet, redes sociales o libros digitales, pero una mayor cantidad de población tiene acceso a la televisión, tiene acceso al radio, tiene acceso a las revistas. Yo aplaudo el día de hoy que los medios de comunicación que nosotros vemos se hayan sumado a esta noble tarea de llevar el programa Aprende en Casa, de que los profesores tengan una herramienta más, de que los profesores puedan tener otro recurso didáctico que pueden utilizar con sus alumnos y de esta manera la educación tenga un mayor reforzamiento. Creo que es una noble labor lo que han hecho tanto radio como televisión en acercar la educación a aquellas áreas o comunidades que no cuentan con acceso a internet. Es una gran labor y más para el CONAFE, que es a donde llevan una pequeña semilla de educación y la nutren y la van formando durante ese año que están en su servicio. Así es, profesor. Pues le agradezco, profesor, la pequeña charla que hemos tenido y espero que en un futuro pues nos comparta sus experiencias y sigamos trabajando y sumándonos a esta pequeña labor que estamos realizando. Muchas gracias. Su servidor, José Guadalupe Pérez Gómez, y el maestro Sergio Alberto Martínez Herón. para la maestría que está realizando y comparta sus experiencias y anécdotas. Gracias. Gracias.